desarrollando lo que son las fuentes normativas del derecho internacional. Ya habíamos visto en la clase anterior haciendo un desarrollo, un desgrane de lo que es el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que decía ya en su encabezado, decía la Corte Internacional, cuya función es dirimir conforme al derecho internacional las cuestiones o las controversias que le sean planteadas, y para eso deberá tener en cuenta, y ahí hace un detalle de las fuentes jurídicas que deberá tener en cuenta la Corte. Yo ya le había dicho a usted que esto no es solamente de aplicación para la Corte Internacional de Justicia, sino lo que se está haciendo mención en este artículo 38 es hacer hacer mención justamente a cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico internacional. Entonces también habíamos visto nosotros que ahí teníamos las fuentes del derecho internacional, las convenciones, la costumbre internacional, los principios generales, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad. También podemos tener dentro como una fuente normativa individual los actos unilaterales. Y habíamos visto todo lo que sea a las otras fuentes de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina, la equidad, la jurisprudencia y los actos unilaterales. No habíamos visto la fuente normativa más importante de nuestra disciplina en esta etapa del derecho internacional contemporáneo, como son los tratados. Nuestra disciplina de estudio, el derecho internacional público, esencialmente estaba constituido jurídicamente, las normas que componían el derecho internacional público eran especialmente consuetudinarias y convencionales. Ya le había dicho a usted que las normas consuetudinarias, es decir, las costumbres, son las que predominaban en la etapa del derecho internacional clásico. No habiendo, con esto tampoco no se quiere decir que no hubieron tratados multilaterales, que hubieron también en algunas cuestiones, en algunos casos, modelos de tratados en esa etapa del derecho internacional clásico, pero la fuente normativa predominante que conformaba el derecho internacional estaba dado a partir de las prácticas que llevaban adelante los estados de la comunidad internacional, los sujetos estados. Esa era la fuente normativa predominante en esa etapa del derecho internacional clásico. Ahora bien, en la etapa ya viniendo más adelante en el tiempo, a partir de la etapa del derecho internacional contemporáneo, 1945 en adelante, con la creación de Naciones Unidas, la fuente normativa más importante pasan a ser los tratados. Los tratados, es decir, todo ese cúmulo de normas consuetudinarias pasan a ser derecho escrito. Se transfieren ese cúmulo de normas consuetudinarias a derecho escrito. Esto es lo que tiene más importancia en esta etapa del derecho internacional contemporáneo. Para eso, en esta etapa del derecho internacional contemporáneo, hay un organismo especializado que contribuyó en demasía y sigue contribuyendo aún hoy en cuanto a la realización de esa labor, de pasar todas esas normas consuetudinarias a derecho escrito, a jus scriptum. ¿Cuál es entonces una labor importante? ¿Cuál es el de la Comisión de Derecho Internacional? La Comisión de Derecho Internacional es un organismo subsidiario de la Asamblea General que se le encarga, entre otras tareas, la principal de ellas, de sus funciones, es la de llevar adelante el proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional. Esta se crea a partir de 1948, está conformado por 34 juristas, duran 5 años en el cargo, pueden ser reelegibles, en él se encuentran representados todos los ordenamientos jurídicos del mundo, las grandes civilizaciones, todos los ordenamientos jurídicos del mundo, y lleva adelante esa labor importante, ¿cuál es? El de la codificación. Codificación de todo ese cúmulo de normas consuetudinarias en distintos aspectos, a través de esta Comisión de Derecho Internacional.
Los tratados, en los comienzos de la etapa del derecho internacional contemporáneo, que en un principio, si bien estos acuerdos eran acuerdos prácticamente bilaterales y en cuestiones políticas eminentemente, pasaron a tener otra importancia y otra trascendencia a partir de Naciones Unidas también, y también otro factor que jugó mucho fue el advenimiento al seno de la comunidad internacional de la aparición de 60 nuevos estados que van a conformar la comunidad internacional, estados libres que antes estaban en una situación de colonia. A partir de ese movimiento de descolonización, 1960 en adelante, bajo la resolución de la Asamblea General, la 1514, es que se produce este movimiento de descolonización, y no solo se va a producir, va a suceder va a tener una característica en cuanto a la cantidad, es decir, cuantitativa, sino también cualitativamente, porque a partir también de esos hechos, y de Naciones Unidas en especial, es que el cúmulo de instituciones y organizaciones intergubernamentales y otras no gubernamentales comienza un proceso acelerado de tener existencia en la vida de relaciones de la comunidad internacional. Esta comisión de Derecho Internacional, a partir de su creación y en especial a partir de 1949 en adelante, empezó a elaborar y a desarrollar este proceso de codificación, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho de los tratados. Esta es la tarea principal que en su principio se le encomendó a la Comisión de Derecho Internacional, llevar adelante todo ese proceso de codificación del derecho de los tratados que antes eran llevados a cabo por costumbre internacional. Entonces, todo ese cúmulo de costumbres o de prácticas que tenían los estados con respecto a los tratados, iban a pasar a ser normas de derecho escrito a través del proceso de codificación. Esta es una labor que se le encargó a la Comisión de Derecho Internacional, y después de varios años presentó un anteproyecto que fue aprobado por los distintos estados en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Así se llama la convención que regula o rige la vida de los tratados, contempla todos los aspectos de los tratados internacionales. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Con posterioridad también, y en base a un anteproyecto que también elevó la Comisión de Derecho Internacional, se lleva adelante también otra convención en el año 1986, otra convención con respecto al derecho de los tratados, pero los tratados que se llevan a cabo, realizan entre los estados y las organizaciones internacionales, o las organizaciones internacionales entre sí. Esta es la Convención de Viena de 1986, que regula todos los aspectos de los tratados en cuanto participa este sujeto de la comunidad internacional, las organizaciones internacionales. En realidad, este cuerpo normativo es prácticamente idéntico al cuerpo normativo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1986, que regula las relaciones de los estados y las organizaciones internacionales y las organizaciones internacionales entre sí. Realmente este es un cuerpo normativo idéntico prácticamente al de la Convención de Viena de 1969. Tan idéntico es que en sus aspectos esenciales es una copia mutatis mutandis prácticamente de lo que establece la Convención de Viena de 1969, y es más, hasta tiene la misma cantidad de artículos de esta misma convención. Por lo tanto, es prácticamente una copia, la Convención de Viena de 1986 sobre las organizaciones internacionales, una copia de la de 1969. Lo que se dispuso en ese momento que era mejor y más conveniente tratarlo en un cuerpo normativo diferente,
por las características particulares de las organizaciones internacionales en su relación con los estados. Por eso entonces es que surgió otro cuerpo normativo en 1986. Pero todo lo que tenga que ver el aspecto en cuanto a la regulación de los tratados internacionales está contemplado por la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Si bien esta convención, la de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, regula todos los aspectos de la vida de un tratado, y hay aspectos en que no lo contempla, y en esos aspectos que no lo contempla se sigue rigiendo por el derecho internacional consuetudinario. El ámbito de validez, personal y material, la Convención de Viena de 1969 establece que esta convención, la de 1969, regula los tratados que llevan adelante o celebrados entre estados. La de 1986 va a regular los tratados que se celebran entre los estados y organizaciones internacionales u organizaciones internacionales entre sí. Este es el ámbito de aplicación personal de estas convenciones. La de Viena de 1969 regula los tratados celebrados entre estados únicamente. Y la de 1986 va a regular los tratados o los acuerdos celebrados entre estados y organizaciones internacionales u organizaciones internacionales entre sí. Y el ámbito de aplicación material va a tener en cuenta o va a contemplar o van a ser aplicados estas convenciones a los tratados únicamente celebrados por escritos. A los tratados únicamente celebrados por escritos, sin desconocer también, esto no significa que desconozca la validez de los otros tipos de acuerdos que puedan llevar adelante los estados, inclusive hasta acuerdos verbales, que pueden llevar adelante los estados. Y en cuanto al ámbito de aplicación temporal, en cuanto al ámbito de aplicación temporal de las convenciones, estas convenciones especifican que se aplicarán a los tratados celebrados a partir de su entrada en vigor. Es decir, que en su aplicación temporal, estas convenciones van a ser recién aplicadas a partir de esos tratados que celebran los estados u organizaciones internacionales, pero a partir de su entrada en vigor. A partir de ese momento es entonces que empiezan a aplicarse estas convenciones. Tenemos que dar un concepto de tratado. Hay que dar un concepto de tratado. El artículo, ya le había dicho a ustedes que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hace mención a esta fuente jurídica, cuando estipula y dice las convenciones, sean estas generales o particulares, que contengan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Así hace el encabezamiento del artículo 38 cuando hace mención a esta fuente normativa. Las convenciones generales o particulares, pero lo que está haciendo, lo que está significando en este artículo 38 la mención de estas convenciones es no una definición o no un concepto de lo que es un tratado, sino lo que está haciendo referencia, está haciendo un enunciado a la existencia de una fuente de derecho internacional, en la cual la Corte Internacional de Justicia deberá tener en cuenta para dirimir una controversia. De ahí de la expresión entonces reconocida por los estados litigantes. Es ahí entonces esa referencia a esa expresión. No es una definición lo que establece el artículo 38, sino lo que está haciendo es demostrando la existencia de una de las otras de las tantas fuentes normativas del derecho internacional. El que sí hace una definición, y en un sentido, si se quiere, restringido, es una definición o un concepto restringido, es la misma Convención de Viena de 1969 en su artículo 2, cuando dice que todo tratado es un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre los estados y regulados por el derecho internacional, conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación en particular. Esta es un concepto, si se quiere, restringido, acotado, ¿no es cierto?, que establece la Convención en su artículo 2. ¿Por qué es restringido? Porque solamente reconoce la existencia de estos acuerdos celebrados por escritos y lo que llevan adelante únicamente los sujetos estados, los sujetos estados. Y por supuesto regulados por el derecho internacional. Ahora bien, teniendo, si se quiere, en parte los elementos que llevan en esta definición de la Convención de Viena de 1969, podemos nosotros también dar un concepto amplio de lo que es un tratado internacional. Y si decimos que en un concepto amplio de tratado internacional podemos decir que es un acuerdo de voluntades celebrados entre los sujetos del derecho internacional, con el fin de crear, modificar o distinguir derechos y obligaciones internacionales regulados por el derecho internacional, cualquiera sea su denominación en particular. Este es un concepto amplio de lo que puede ser considerado un tratado internacional. A partir de este concepto amplio se desprenden las siguientes características que surgen de esta definición. En primer lugar, establecemos y dice que es un acuerdo de voluntades celebrados entre los sujetos del derecho internacional. Es decir, que acá hay un acuerdo, la participación de dos o más estados de dos o más sujetos del derecho internacional. Acá ya hay una concurrencia de voluntades, a diferencia de lo que es un acto unilateral, en lo cual solamente cuenta la voluntad de un solo ente. Acá estamos en presencia, entonces, en un acuerdo de voluntades. Si son solamente dos estados, sería un acuerdo bilateral, y si participan dos o más estados, ya sería o estaríamos en presencia de un acuerdo multilateral. Pero hay concurrencia de voluntades. Ya no solamente es una expresión unilateral de un solo de las partes, a diferencia de lo que sí es un acto unilateral. Sujetos que tienen, el segundo, sujetos que tienen capacidad para celebrar tratados. Los sujetos que tienen capacidad para celebrar tratados, no todos los sujetos del derecho internacional tienen capacidad para celebrar tratados, no todos los sujetos del derecho internacional. De acuerdo con la Convención de Viena, los estados tienen capacidad para celebrar tratados, los estados tienen capacidad para celebrar tratados. No obstante, también se reconoce capacidad a distintos otros sujetos para que puedan llevar adelante distintos tipos de acuerdos, como por ejemplo lo pueden hacer la comunidad beligerante, la Iglesia Católica a través de la Santa Sede cuando celebra concordatos, la comunidad beligerante, como le dije, aquellos movimientos de liberación que luchan por su liberación, movimientos de liberación nacional que luchan por su autodeterminación, es decir, también estos tipos de sujetos, distintos otros sujetos de la comunidad internacional pueden llevar adelante, si se quiere, algunos acuerdos, y por lo tanto también son válidos los mismos. Pueden ser acuerdos de sede, acuerdos de cese el fuego, arreglos de paz, etcétera, que pueden llevar adelante estos tipos de sujetos de la comunidad internacional. Los individuos, las corporaciones y las ONG, los individuos, las corporaciones y las ONG, no pueden celebrar tratados internacionales, sino solamente lo pueden hacer contratos, que a su vez pueden ser también contratos internacionales, y algunos de estos contratos tienen elementos del derecho internacional. Entonces, en principio, esa es la distinción fundamental entre un tratado y un contrato en quién es el celebrante del acuerdo. ¿Quién es el celebrante del acuerdo? Si los celebrantes de un acuerdo
por un lado son los individuos, unas corporaciones o una ONG por un lado, y por el otro es un Estado, solamente los que pueden llevar adelante son contratos internacionales, pero no tratados internacionales, porque estos sujetos que le estoy mencionando, los individuos, las corporaciones y las ONG, aún todavía no son considerados sujetos de derecho internacional. Por lo tanto, lo que sí celebran son tratados y no, celebran contratos, pero no tratados. Y a su vez estos contratos, si lleva algún elemento internacional, pueden ser considerados unos contratos internacionalizados o internacionales. Este es el caso de la Anglo-Iranian Oil Company, un caso que se suscitó, una cuestión que fue llevada por el Reino Unido de Gran Bretaña ante la Corte Internacional de Justicia contra Irán, porque debido a un conflicto que Irán mantenía con una compañía británica, la Iranian Oil Company, en la cual entonces ante esta cuestión, este conflicto que perjudicaba a esta compañía petrolera a partir de una medida sobre la política petrolera que emprendió Irán y la que se creyó perjudicada a esta compañía, entonces Gran Bretaña lleva la acción ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, o mejor dicho, dentro de sus pretensiones, Gran Bretaña dice que este tipo de contrato tiene dos significados o dos sentidos. Uno como un contrato de concesión y el otro está considerado como un verdadero tratado entre el gobierno de Gran Bretaña e Irán. Pues entonces Irán cuestiona la jurisdicción y la competencia de la Corte, entiende que no es competencia de la Corte dirimir en esta cuestión a partir de este contrato que se firma en 1933 entre el gobierno iraní y de esta compañía petrolera inglesa. Se suscita la cuestión y entonces también la Corte Internacional entiende que no es competencia de ella, pues no lo considera a este acuerdo celebrado entre el gobierno iraní y la compañía británica como un tratado, sino como un contrato. Por lo tanto, entonces, se excusa, la Corte Internacional de Justicia se excusa de entender en esta cuestión y se aparta de esta controversia. Es a partir de ahí, entonces, que se está reconociendo que cuando participa uno de los entes es una compañía petrolera o una corporación en este caso, y del otro lado actúa un Estado, no hay tratado internacional, sino lo que es o lo que existe es un contrato. ¿Cuál es la finalidad? El otro aspecto que se desprende, o la característica que se desprende también de este concepto, es la finalidad de los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen por finalidad crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales, a diferencia de los entendimientos políticos o declaraciones conjuntas que llevan adelante los estados, que son simplemente intenciones, que no crean derechos ni obligaciones para los estados que así lo realizan. Entonces, esa es la finalidad de los tratados internacionales, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales. ¿Y cuál es la regulación internacional? También cuál es la regulación internacional de los tratados. Los tratados se encuentran regidos por el derecho internacional, a diferencia de los contratos, en lo cual ahí hay la asistencia o se rigen por las normas internas de algunos de los estados que participan en ese acuerdo. En principio, entonces, los tratados se rigen por el derecho internacional, a diferencia de los contratos que se rigen por algunos de los derechos internos de una de las partes. Esta diferencia es fundamental también al momento de tener en cuenta si estamos en presencia de un tratado o de un contrato, pues las dos cuestiones pueden llevar adelante los estados. Los estados pueden celebrar tanto un tratado como un contrato, como una sede, por ejemplo, alquilar una sede o una compraventa de un inmueble para el local de una embajada, etcétera. Bueno, en esas cuestiones, cuando son regidas estos acuerdos que celebran los estados y son regidos por algunos de los ordenamientos jurídicos internos de algunos de ellos,
estamos en presencia entonces de un contrato y no de un tratado. Estamos en presencia de un contrato y no de un tratado. Si bien muchas veces ese contrato puede estar internacionalizado, como ya le dije a ustedes, porque lleva algún elemento en su creación, lleva algún elemento del derecho internacional. Por ejemplo, una cuestión, un acuerdo que celebran los estados que surge ante la eventual surgimiento de una controversia con respecto al acuerdo que celebran esos estados, surge una controversia y ellos deciden entonces sanear esa controversia o saldar esa controversia mediante la utilización de un arbitraje. Este es un elemento del derecho internacional. Por lo tanto, entonces, este es un contrato que está internacionalizado, pero ni aún así es un tratado, no se conforma como un tratado. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta con la misma definición cuando dice cualquiera sea la denominación en particular, está haciendo referencia a un tratado puede ser denominado de distintas maneras, de distintas formas, sin perder su naturaleza jurídica. Puede ser denominado de distintas maneras: tratado, pacto, convenio, convención, estatuto, protocolo, carta, pacto, minutas, es decir, cualquiera de estas expresiones puede hacer referencia a un acuerdo o a un tratado internacional sin perder la esencia del mismo jurídicamente cuando se hace con estos tipos de denominaciones. El armisticio, por ejemplo, es un acuerdo en el que se suspende o se pone fin a las hostilidades. Es un acuerdo y se denomina armisticio, en el cual se suspende o se pone fin a las hostilidades entre dos o más estados beligerantes. El concordato es un acuerdo celebrado entre la Santa Sede y algunos de los estados, aunque muchas veces ese tratado o ese acuerdo lleven otras denominaciones, como pueden ser convenio, convención, acuerdo, etc. Es decir, que cualquiera sea la denominación que se le dé a un tratado, la naturaleza jurídica es la misma. Clasificación de los tratados. ¿Cómo se clasifican a los tratados? La doctrina internacional se ha ocupado de clasificar a los tratados en diversas categorías. Este es un chipacito que está muy rico, así que le tengo que hacer honor. Hay que aprovechar el fresco. Exacto. Manden 100 gramos de chipacito, doctor. Muy fresco no está acá, pero bueno. Falta un poquito nomás. Sí. Bueno, clasificación de los tratados. Como ya le dije a usted, la doctrina ha clasificado a los tratados en distintas categorías. Podemos clasificar según el número de sujetos intervinientes. Según el número de sujetos intervinientes, los tratados pueden ser bilaterales, si participan solo únicamente dos estados, o multilaterales, más de dos estados. A su vez, dentro de estos tratados multilaterales tenemos los tratados multilaterales generales o colectivos, en la cual participan la gran mayoría de los estados de la comunidad internacional. Hay una vocación universal de participar en estos tipos de tratados generales o colectivos, como ser, por ejemplo, los estados que conforman las Naciones Unidas. Los estados que conforman las Naciones Unidas, la gran mayoría de los estados de la comunidad internacional se regulan por la Carta de las Naciones Unidas, porque integran la misma. Son los tratados multilaterales con vocación general o colectiva, tienen una vocación universal. También tenemos los regionales en los cuales están acotados a un cierto número de estados que corresponden a una región determinada, y tenemos también
los restringidos. Los restringidos son aquellos en los cuales participan un número reducido de estados y para satisfacer intereses absolutamente personales. Esto en cuanto entonces a números de sujetos intervinientes. Otra clasificación que podemos hacer de los mismos es según el criterio de incorporación de terceros estados. Según el criterio de incorporación, tenemos tratados abiertos y tratados cerrados. Los tratados abiertos son aquellos tratados que permiten el ingreso de terceros estados que no han participado en ese proceso de celebración de un tratado. Muchas veces estos tratados abiertos que permiten, pueden estar abiertos a todos los estados en forma indiscriminada, y en otras ocasiones puede ser también que el mismo tratado establezca quiénes pueden ser los entes u organismos que pueden incorporarse a un tratado abierto. Pero son entonces esos tratados que permiten la incorporación de terceros estados, aquellos que no han participado ni con su firma ni con la negociación de ese tratado. Entonces después de surgido el mismo, se incorporan a ese tratado. Y a su vez los tratados cerrados son aquellos que no permiten el ingreso de terceros estados. Una vez concluido un acuerdo, un tratado, según según las circunstancias, o mejor dicho, según el temario específico del mismo, no permite entonces el ingreso de ningún otro tercer estado. No han participado en ese proceso de negociación y de celebración. Una vez terminado el mismo, no permite el ingreso de terceros estados. Son los denominados tratados cerrados. Según la forma de celebración de los tratados, tenemos tratados en buena y debida forma. Son creados mediante un procedimiento complejo. Los buenos en debida forma son creados mediante un procedimiento complejo, en lo cual hay etapas a cumplir. Tenemos ahí la negociación, adopción del texto, autenticación del texto y el consentimiento en obligarse o la ratificación. Estos son tratados en buenas y debidas formas. Responden a un proceso de elaboración o de celebración del mismo a través de varias etapas. Y después tenemos los de forma simplificada, que se emplea un procedimiento mucho más abreviado, en los cuales solamente tenemos la negociación y la firma. La negociación y la firma. Por lo general entran en vigor el mismo día de la firma de ese tratado. Dentro de esto podemos mencionar los acuerdos ejecutivos o los acuerdos políticos, que solamente precisan la firma de su jefe de Estado, y una vez que se lleva adelante la firma, ya cobra fuerza obligatoria o se termina la etapa de celebración de ese tratado, los acuerdos simplificados. Y también dentro de estos acuerdos simplificados tenemos los que se conocen como los tratados por canje de notas o notas reversales. Canje de notas o notas reversales. Canje de notas o notas reversales se tratan de tratados que están contenidos en varios instrumentos conexos que llevan adelante los estados. Es un acuerdo, un tratado, en varios instrumentos conexos que pueden llevar adelante los estados, y que también, una vez que se llevan adelante estos tratados, acuerdan hacer algunas modificaciones a algunas de las disposiciones de ese tratado. Por lo tanto, entonces, el representante de un estado envía una nota al representante del otro estado que quiere llevar adelante o conformar esa modificación en algunas de las disposiciones de ese tratado, y es ahí entonces que se produce ese canje de notas o de notas reversales. El estado que pretende llevar adelante esa modificación eleva una nota al representante del otro estado y se va a quedar confirmado el acto una vez que el otro estado conteste, ¿no es cierto?, la oferta del otro estado, a través también de una nota, en la cual se hace una transcripción, primeramente una transcripción completa de la nota recibida, y después a posteriori se da la respuesta.
Una vez que esa respuesta sea afirmativa, entonces se consolida el acto jurídico. Es decir, en ese caso, lo que se conoce como notas reversales. Eso dentro de los tratados simplificados. Ya le dije a usted los de buena y debida forma y los de forma simplificada. Luego tenemos, según la forma de instrumentación de los tratados, tenemos tratados celebrados por escritos y también aquellos que no son celebrados por escritos, como ser también los acuerdos verbales. Los acuerdos verbales también, entonces, tienen su clasificación dentro de estos tratados. Y según su naturaleza, objeto del tratado, tenemos tratados normativos. Los tratados normativos establecen normas generales que van a reglamentar las conductas futuras de los estados. Estos tratados normativos, por lo general, son los que más comunes actualmente se dan en las relaciones internacionales de estos tratados normativos, que establecen normas generales de conducta futura para los estados y a su vez autorizan o permiten la creación de nuevas normas a partir de estos tratados normativos o que contienen normas generales. Son los llamados o también no conocidos como tratados marcos. Por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea es un tratado marco, el Tratado de la Unión Europea es un tratado marco. A partir de ese tratado marco se desprenden también otros tipos de normas en ese proceso de integración que se da en la Unión Europea. Un tratado marco, por ejemplo, también el tratado, la ley del espacio, tratado del espacio. El tratado del espacio es un tratado marco y a partir de ese tratado marco que está dado por normas generales, se desprenden también los distintos otros tratados que se llevan adelante dentro de esa actividad espacial. Tratado de regulación y reglamentación de los objetos lanzados al espacio, la devolución de los astronautas, la responsabilidad de los estados que llevan adelante esta actividad espacial, en fin, son todas las otras distintas normas o acuerdos o tratados que se desprenden a partir de ese tratado marco, es decir, que contienen normas generales. Y también el otro tratado, la otra manera de clasificar es teniendo en cuenta los que se conocen como los contractuales. Los contractuales regulan la realización de un negocio jurídico en concreto, regulan la realización de algún negocio jurídico en concreto, estableciendo obligaciones para las partes. Tenemos también, si se quiere seguir haciendo una ampliación de la clasificación de estos tratados, podemos también clasificar tratados con duración determinada, tratados de duración determinadas y los tratados con duración ilimitada. Los tratados con duración determinada, tiempo de duración determinada, se cumple el tiempo establecido en el tratado o ese acuerdo se termina. Y los de duración ilimitada, cumplido el plazo muchas veces, lo único que se hace es prorrogar ese acuerdo de duración ilimitada. Según las obligaciones a cargo de las partes, tenemos unilaterales y bilaterales. Según la obligación a cargo de las partes, también otra de la clasificación de estos tratados internacionales. Vamos a ver ahora la celebración de los tratados, es decir, esos tratados, la celebración de esos tratados involucra varias etapas. Cuando yo les dije a ustedes los tratados en buena y debida forma, se lleva adelante un complejo proceso de distintas etapas que se tienen en cuenta para la celebración de un tratado. Por ejemplo, entonces, la mayoría de los tratados celebrados en buena y debida forma se llevan adelante en las distintas etapas. Una etapa de negociación, de adopción del texto, de autenticación del texto y la última de ellas del consentimiento en obligarse.
Muchas veces, nosotros vamos a ver cuando veamos estos procesos de celebración de los tratados, muchas veces dos etapas están subsumidas en una misma. La negociación, por ejemplo, conjuntamente con la adopción del texto, es una misma etapa en la cual lo que se hace con la adopción del texto es poner fin al primer proceso, a esa primera etapa, la negociación. Una vez adoptado un texto, se concluye con esa primera etapa de la negociación. En fin, pero en los tratados o en los acuerdos simplificados, estas etapas se abrevian, estas etapas se acortan o se abrevian, y por lo tanto entonces algunas se subsumen en otras, y este proceso de celebración de estos acuerdos simplificados no requieren de tanta etapa como los de buena y debida forma. En los acuerdos simplificados está la negociación, la adopción del texto y la firma. La negociación, la adopción del texto y la firma. En esos acuerdos simplificados, esos acuerdos ejecutivos o políticos, que son acuerdos simplificados, basta la firma del jefe de Estado o el jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores para que ese proceso de celebración de un tratado quede concluido. Para llevar adelante este proceso de celebración de un tratado, los funcionarios o los representantes de los estados que van a llevar adelante esta celebración de este tratado deben ir munidos de plenos poderes. Munidos de plenos poderes, es decir, es un documento solemne y formal que emite la autoridad de un Estado, jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores, emite para esa persona que va a representar, diciendo esa persona, tal persona, va a representar al Estado, ¿no es cierto?, en la celebración de ciertos tipos de actos, en la celebración de ese tratado. Es decir, que está estableciendo una autorización, plenos poderes, así se llama lo que ese documento formal y solemne que emiten las autoridades de un Estado para ese representante o esa persona que va a llevar adelante la celebración de un tratado. Hay funcionarios según la importancia del mismo, la relevancia que tengan en sus funciones, que no necesitan de esos plenos poderes para la celebración de un tratado, como ser los que pueden ser un jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de Relaciones Exteriores. Pero en principio, todas las personas o representantes de un Estado deben ir munidos de esa documentación de plenos poderes. Desde luego que cualquier acto que celebre una persona que no tenga o no esté munido de esa documentación, no va a tener efecto jurídico ese acto para el Estado al cual él representa, a menos que al posteriori el Estado al cual él representa confirme lo actuado por ese representante. Pero en un principio tienen que ir munidos de plenos poderes para llevar adelante ese proceso de celebración de un tratado. El primero de las etapas en la celebración de esos tratados, ya le dije a usted, está la negociación y la adopción del texto. La negociación y la adopción del texto. La convención establece como a los estados negociadores, define al estado negociador como aquel estado que participa en ese proceso de negociación de un tratado. La negociación, el primero de los pasos en la negociación, los estados se ponen de acuerdo en cuanto al tema a abordar, el objeto y fin del tratado, las disposiciones esenciales que van a contener ese tratado, en fin, se ponen previamente de acuerdo en todos estos aspectos. Pueden empezar a negociar desde cero o bien a partir de un modelo de tratado que puede presentar alguno de los estados negociadores. Muchas veces se empiezan a negociar a partir de algún modelo también que puedan tener algunas organizaciones intergubernamentales, y a partir de ahí, de ese modelo sobre algún tema en específico o determinado, se empieza a negociar un tratado. O si no, se empieza de cero a elaborar a negociar un tratado sobre un tema determinado. Nosotros vimos que, por ejemplo, un tratado sobre esta misma Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 se da a partir de un anteproyecto presentado por la Comisión de Derecho Internacional. A partir de ese anteproyecto elaborado
por esta Comisión de Derecho Internacional es que se empezó a negociar y discutir todos los aspectos sobre la Convención del Derecho de los Tratados de 1969. Ahora bien, el contenido del texto de un tratado puede estar dado ese contenido por capítulos, bloques de artículos o también artículos por artículo. Lo que sí tienen que hacer los estados negociadores antes de la adopción de un texto determinado, deben determinar cuál es el modo o la forma de adoptar un texto. De qué manera ellos van a adoptar cada uno de los textos que van a ir adoptando en un tratado. Es decir, determinan la forma o el modo. La Convención establece un principio que para la adopción de textos debe haber unanimidad o consentimiento, dice, de todos los estados. En realidad es unanimidad o consentimiento de todos los estados. Pero este modo de adopción de los textos, por lo general, se ven en los tratados bilaterales o aquellos regionales o acotados a la participación de un pequeño número de estados. No así en los otros tratados, las otras conferencias internacionales que se dan a través de conferencias internacionales, aquellos tratados multilaterales en los cuales participan un gran número de estados. Y al participar un gran número de estados, muchas veces esa manera de adopción del texto, mediante el consentimiento, la unanimidad, se torna un tanto difícil. Por eso entonces que en estas cuestiones, cuando se trata de una convención o un tratado en particular a través de estas conferencias internacionales, es que la misma convención establece que para la adopción de un texto se debe llevar adelante por la mayoría de votos de los 2/3 de los votos de los miembros presentes y votantes, al menos que los mismos estados negociadores dispongan otra cuestión. En esta cuestión, entonces, cuando dice dispongan de otra manera, es cuando está diciendo, bueno, los mismos estados deciden adoptarlo por mayoría simple. En lugar de 2/3, vamos a adoptar tal texto por mayoría simple o por consenso. También, otra de las maneras en que pueden adoptar los textos que van negociando, se van discutiendo, se van sometiendo a votación, y una vez que se alcanza la mayoría exigida para la adopción de ese texto, se lo va adoptando a cada uno de ellos. Por eso en esta etapa, en estas dos primeras etapas... Decime que vos tenés... En esta primera... A ver, alguien está ahí hablando. Axel. Gastón. Ahí cortó, no lo quememos. Bueno. Sí, Escapa, hay que decirle a veces que... Claro. Por eso yo le dije a usted que en estas primeras dos etapas de este proceso de celebración de un tratado, muchas veces se subsumen en una sola, porque interactúan una etapa con la otra. La negociación, por ejemplo, con la adopción del texto. Negocian un determinado capítulo o un conjunto o un número de artículos determinados o algún artículo en especial y lo ponen a consideración o a votación. Si alcanza el número requerido para la adopción de ese texto, se lo adopta. Y si no, se vuelve a discutir, se vuelve a negociar, se vuelve a discutir las enmiendas que propone otro Estado, en fin, son particularidades que se van teniendo en la primera etapa de celebración de un tratado, tanto en la negociación como en la adopción del texto. Una vez que se adopta ese texto, se concluye con esa primera etapa previa, cuál fue la negociación. Ya se adoptó un texto determinado. Una vez concluida esa etapa de la negociación y la adopción del texto, pasamos a la tercera etapa, cuál es la autenticación del texto. Una vez concluidas esas dos primeras etapas de negociación y adopción del texto, pasamos a lo que el tratado necesita ser autenticado. La autenticación es la firma de los representantes de cada uno de esos estados negociadores. Mediante esa firma, ellos dan fe de que ese texto adoptado es fehaciente y definitivo. Fehaciente y definitivo, con su firma. Es decir, en principio los estados negociadores no están obligados por un tratado en particular, así ellos mismos hayan negociado. Pero si lo hacen a futuro, ellos entonces saben
que la adopción de ese texto es el definitivo, es el definitivo y no va a sufrir modificación. Ese es el efecto, en principio, ese es el efecto de la firma, el efecto jurídico que lleva a la firma, el de la no modificación de ese texto que ha sido adoptado. Va a quedar entonces firme y definitivo para después los estados, a futuro, aquellos otros estados que no negociaron o negociaron pero no se han obligado en un primer momento, después quieren participar del mismo, van a dar su consentimiento por ese texto definitivo que ha adoptado esa conferencia o esas negociaciones que estaban llevando adelante los estados. ¿Cuáles son las formas o las maneras de adoptar un texto? En principio, la convención establece que las formas o las maneras de adoptar un texto es lo que los estados hayan acordado o el tratado estipule para el mismo. Pero si no, nada dice o si nada se estipuló, la forma o la manera de dar la autenticación es mediante la firma al referéndum y también mediante la rúbrica. La rúbrica tiene el mismo efecto que la firma de un representante, que lo único que hace es poner en lugar de su firma, pone sus iniciales en el texto definitivo, la firma. Y la firma al referéndum significa que esa firma está sujeta a confirmación. Es decir, que el representante de un Estado que firma al referéndum firma el texto definitivo, pero esa misma firma está sujeta a confirmación de las autoridades de su Estado. Si lo confirma, entonces esa firma queda definitivamente. Si no lo hace, por supuesto, todo lo actuado por este representante no es válido, no surte efecto jurídico, porque es una firma al referéndum, sujeta a una confirmación posterior. La firma no va a tener no tiene la finalidad de obligar al Estado negociador, no tiene esa finalidad la firma. Lo que sí tiene la finalidad de la firma, como yo le dije, es de que esa adopción del texto que se realizó quede en forma firme y definitiva. Además también de servir para autenticar el texto, los estados que firman asumen la obligación de no modificar o alterar el objeto y fin de ese tratado hasta que entre en vigor. Es decir, una vez que se ha dado esa etapa de negociación, adopción del texto y la firma, con su firma también están asumiendo esa obligación de no alterar el objeto y fin de ese tratado hasta que entre en vigor o en vigencia. Por lo general, los tratados, una vez adoptados, los tratados quedan abiertos o sujetos a la firma de autenticación del mismo. Quedan abiertos, algunos tratados establecen tiempos permitidos para llevar adelante esa autenticación del texto, 1 año, 2 años, otro nada dice, quedan con fecha abierta, pero una vez que se ha adoptado ese texto, ya para poder llevar adelante la autenticación del mismo, muchas veces se establecen fechas límites o tiempos límites para poder llevar adelante o concluir con la firma o la autenticación de un tratado. Concretamente se denomina Estado signatario aquel Estado que ha autenticado un tratado o ha dado su firma en ese tratado. Los primeros, cuando llevan adelante las 2 etapas primeras, eran estados negociadores. Aquí ya una vez que ha dado o ha autenticado el representante de un Estado, se considera como Estado signatario. Y por último viene la última de las etapas en ese proceso de celebración del tratado, cuál es la manifestación del consentimiento en obligarse. Luego de la adopción del texto, luego de lo que se haya concluido todas las etapas anteriores, negociación, adopción, autenticación del texto,
La última de ellas es la manifestación del consentimiento en obligarse. Para llevar adelante esta manifestación del consentimiento se puede dar por distintos medios, mediante la firma, uno de ellos puede ser mediante la firma, por el canje de instrumento que constituya un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Según se trate en los distintos supuestos, cualquiera de estos medios que establece la Convención sirve para manifestar el consentimiento en obligarse. Las firmas por lo general se dan en aquellos acuerdos simplificados, aquellos tratados de acuerdos simplificados, en la cual basta únicamente la rúbrica de la firma, los acuerdos políticos o ejecutivos muchas veces, basta con la firma del representante de ese Estado, jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores para que quede concluido y quede firme ese acuerdo, la firma en esos acuerdos simplificados. Como así también por canje de instrumentos, cuando estamos haciendo referencia a los canjes de instrumentos que constituyen un tratado, estamos haciendo referencia a los canjes de notas o de notas reversales, por lo cual los estados se obligan a través de ese canje de instrumentos o de notas reversales. Luego tenemos la ratificación. La ratificación es también, se dan en los tratados multilaterales, de esta manera, o esta manifestación del consentimiento en obligarse se dan mediante la ratificación que hacen los estados en los tratados multilaterales. La ratificación es un documento solemne también firmado por la autoridad del Estado, de ese Estado, jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores, por el cual, mediante esa manifestación o esa ratificación, manifiesta esa autoridad que lo tiene como obligatorio en cuanto a ese elemento o a ese tratado que ellos se van a obligar por el mismo. Esta es la ratificación. En los tratados multilaterales lo que se hace es el depósito de la ratificación. A medida que este depósito de la ratificación se hace en presencia o ante el depositario del tratado. El depositario de ese tratado multilateral puede ser o una persona o una entidad internacional, una persona de relevancia internacional, como puede ser el secretario general de las Naciones Unidas, actúa como depositario de ese instrumento, es decir, custodio de ese instrumento, o alguna otra entidad también. Es decir, entonces, ante estas personas o estas entidades, lo que se hace es el depósito del instrumento de ratificación. Es lo que se hace, ¿no es cierto?, en los tratados multilaterales. Pero entonces, la ratificación va a ser la manifestación del consentimiento en obligarse por ese Estado a través de este acto, de la ratificación. Y la adhesión va a ser para aquellos estados que en un principio son terceros estados, es decir, que no han participado tanto en el proceso de celebración de ese tratado o aún todavía no han firmado ese tratado. Son considerados terceros estados. Entonces lo que ellos hacen es adherir, dan su consentimiento para ser regulados por ese tratado mediante la adhesión. Es lo mismo que la ratificación, pasa que son todavía terceros estados en aquellos tratados abiertos que permiten la participación de otros estados que no han participado en ese proceso de celebración de un tratado, entonces lo hacen o manifiestan su consentimiento en obligarse por ese tratado mediante la adhesión. Y también se hace, a lo mismo que la ratificación, se hace el depósito del instrumento de adhesión, en este caso, por ser con un tercer estado. Y la aprobación, o la aceptación o la aprobación, también es una manera de manifestar el consentimiento en obligarse, que algunos estados asumen de esta manera en lugar de la ratificación. Esta manifestación del consentimiento en obligarse no hay que confundirse con la manifestación de la aprobación o la aprobación parlamentaria, que muchas veces requieren algunos tratados, en especial estos tratados en buena y debida forma, que antes de dar la manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, requiere de una aprobación parlamentaria.
Ese es el caso nuestro, por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico interno, un tratado, si bien el que lo lleva adelante la firma y negocia un tratado es el Poder Ejecutivo, el que lo aprueba o lo desecha total o parcialmente es el Poder Legislativo, pero si lo aprueba, una vez que lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo para que éste dé la ratificación y por supuesto lo reglamente a ese tratado. Es decir, la ratificación es un instrumento que se da en el plano del derecho internacional. La ratificación es un instrumento que se da en el plano del derecho internacional, por lo cual a partir de este instrumento de ratificación se está dando a conocer a la comunidad internacional que un Estado se quiere obligar por tal o cual regla de derecho en ese momento. En cambio, no hay que confundir con esa aprobación parlamentaria que es de orden interno. O sea, aprobación parlamentaria es de orden interno. Lo que va a hacer esa aprobación parlamentaria es habilitar luego que sea aprobado por el Parlamento, Cámara de Diputados o senadores, como en nuestro caso, una vez que lo aprueba, lo autoriza, en todo o en parte, da una autorización al Poder Ejecutivo para que se obligue por el mismo y dé su ratificación a un tratado. Esto es, así juega entonces en estas manifestaciones del consentimiento en obligarse en estos tratados en buena y debida forma. En síntesis, en cuanto a este proceso de celebración de consentimiento en obligarse en los tratados en buena y debida forma, se da entonces por el instrumento de la ratificación o la adhesión. Instrumento de ratificación o adhesión. Una vez que los estados han manifestado el consentimiento en obligarse mediante esta ratificación o esta adhesión, pasan a ser entonces considerados estados contratantes. Son estados contratantes. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Cuándo entra en vigor un tratado? ¿Y cuándo entra en vigor y cuándo es la aplicación provisional de la misma? Los tratados, la entrada en vigor es el momento por el cual el tratado comienza a surtir plenos efectos jurídicos y a ser aplicado. A partir de ese momento, entonces, la misma convención, en el artículo 26, establece que a partir de la entrada en vigor los estados deben cumplir el mismo y lo deben hacer de buena fe. Lo establece el artículo 26 de la Convención de Viena, que a partir de todo tratado en vigor obligas a las partes y deben ser cumplidos de buena fe. Un tratado va a entrar en vigor en la manera que así lo establecen las partes o el mismo tratado, y a falta de disposición o acuerdo, un tratado va a entrar en vigor inmediatamente a partir del momento de dar el consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por ese tratado. Puede hablarse de una entrada o una fecha de entrada en vigor en general y una fecha de entrada en vigor en particular. Cuando estamos haciendo referencia a una fecha de entrada en vigor en general, es para todos los estados, todos aquellos estados que han manifestado su consentimiento en obligarse por el mismo, llegado la fecha y a partir de las disposiciones que ellos han acordado, o la manera en que han acordado para que ese tratado entre en vigor, a partir de ese momento o de esa fecha, entonces se considera su entrada en vigor. La entrada en vigor en particular es para aquel estado que manifiesta su consentimiento en obligarse por ese tratado a posteriori ya de la fecha de ingreso, a posteriori de la fecha de entrada en vigor de ese tratado. Es decir, que tenemos dos fechas, una fecha de entrada en vigor en general y una en particular. En general, ese tratado va a entrar en vigencia o va a entrar en vigor a partir de las disposiciones que han acordado los mismos estados negociadores de ese tratado. Por ejemplo,
La Convención sobre el Derecho del Mar, la Convención sobre el Derecho del Mar establecía que ese tratado iba a entrar en vigor a partir de que se haya recibido el 60º instrumento de ratificación, y ocurrido este hecho, debía transcurrir luego 12 meses más para que a partir de ahí, recién va a cobrar fuerza obligatoria ese tratado o esa convención sobre el derecho del mar. Es decir, que previamente debía cumplir con ese requisito, que ya habían acordado los estados negociadores de esa convención. 60 instrumentos de ratificación, una vez que se cumpla con esa cantidad de instrumentos de ratificación, debían transcurrir 12 meses para que recién después cobre fuerza obligatoria ese tratado. Cosa que quieren en ataque uno al... Es una convención que data de 1982, recién ocurrió en 1994. Eso es su entrada en vigencia en general de esa convención. Y también esa misma convención determinó una fecha en particular para aquellos tratados que se quisieran obligar o ser parte del mismo y se obligan o manifiesten su consentimiento en obligarse por ese tratado a posteriori ya de su entrada en vigencia. Y establecía entonces que a partir del momento de recibir el depósito de ratificación o adhesión de ese Estado, debían transcurrir 30 días para que ese tratado cobre fuerza obligatoria para ese Estado que ha dado su manifestación en obligarse por el mismo una vez ya que entró en vigencia ese tratado. Es una fecha en particular. Otros tratados, por ejemplo, establecen una fecha cierta, como también hay otros tratados que debido a su importancia o relevancia de las cuestiones en que trata, tienen una fecha de vigencia mucho más acotada. Hay algunos tratados, como por ejemplo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establecía su entrada en vigencia al mismo momento de la manifestación del consentimiento en obligarse. Es decir, una vez que se reciba 11 instrumentos, así decía la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una vez que la entrada en vigencia de esa convención se haría a partir de la ratificación de 11 estados miembros, y iba a entrar en vigencia el mismo día, ¿no es cierto?, inmediato, después de cumplir con ese requisito de la ratificación de 11 estados miembros. Ya era una entrada en vigencia inmediata. Otros establecen 30 días, o establecen una determinada cantidad de estados como ratificando un tratado para después de ahí estipular la cantidad de días que puede entrar en vigencia o va a cobrar fuerza obligatoria en tratado. Esta misma Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 requería la cantidad de ratificación de 35 estados. Una vez que cumpla con ese requisito de 35 estados que hayan ratificado esta convención, debían transcurrir 30 días para su entrada en vigencia. Otros dan fecha cierta, Hay tratados que establecen una fecha cierta que a partir de que se cumpla determinada condición en determinado día, y si se cumple una determinada condición, inmediatamente cobran fuerzas obligatorias. Es decir, bueno, son las distintas modalidades que los estados mismos, los estados negociadores, adoptan para la entrada en vigencia de un tratado. Pero es a partir del momento de su entrada en vigencia que los tratados van a cobrar fuerza obligatoria, es decir, a producir efectos jurídicos y a ser aplicados a partir de su entrada en vigencia. Y ahí en ese momento, en el momento de que el tratado cobra fuerza obligatoria, los estados miembros que han manifestado su consentimiento en obligarse por ese tratado son considerados estados partes, así se lo conoce. Estados partes a aquellos estados que manifestaron su consentimiento en obligarse por ese tratado y que ya está en vigencia el mismo. También los estados miembros o los estados negociadores tienen la obligación de no alterar el objeto y fin de un tratado antes de su entrada en vigor. Yo ya les había dicho a ustedes que los estados
¿no es cierto?, en el momento de dar de tomar la firma, la autenticación del texto de un tratado, no solamente lo que están haciendo que autentican el texto o la adopción de ese tratado como definitivo y firme, sino que lo que también se están comprometiendo es a no alterar el objeto y fin de ese tratado hasta su entrada en vigor. Es decir, que el momento de la adopción de la autenticación del mismo debe pasar también la manifestación de consentimiento en obligarse y el tiempo de su entrada en vigor. Los estados están obligados a no alterar el objeto y fin de ese tratado. Y eso es entendible, ¿no? A no alterar el objeto y fin del tratado, porque para eso llevaron adelante la negociación sobre un determinado tema los estados negociadores, ¿no? Han llevado adelante un tratado o un acuerdo sobre un tema en específico, teniendo un objeto y una finalidad el mismo. Por eso es entendible el no alterar el objeto y fin de ese tratado hasta tanto este entre en vigencia. Supónganse ustedes dos estados que concuerdan o llegan a un acuerdo, dos estados, por lo cual mediante ese acuerdo determinan ellos que no la prohibición de la pesca de una especie determinada porque corre peligro de extinción en una determinada zona marítima. Y uno de esos estados todavía no ha manifestado su consentimiento en obligarse y en ese lapso previo autoriza a su flota pesquera a que lleve adelante la pesca de la misma y por supuesto produciendo una depredación, porque todavía no ha dado su manifestación de consentimiento en obligarse. Esto va en contra también de este principio de la buena fe. Por eso es que los estados deben abstenerse hasta la entrada en vigencia del mismo de no alterar el objeto y fin de un tratado. El tratado consta de tres partes, de un preámbulo, una parte dispositiva y una parte en la cual se establecen cláusulas finales. En la parte del preámbulo es donde se establece el objeto y fin de ese tratado, es decir, las intenciones que han tenido los negociadores para llevar adelante ese acuerdo. En la parte dispositiva se establece la entrada en vigencia del mismo, los derechos y obligaciones de las partes, y en su tercera parte, en las cláusulas definitivas se establecen, por ejemplo, la entrada en vigencia, la duración del tratado, la renuncia, la adhesión, en fin, las distintas otras cuestiones que hacen al texto de un tratado. Se divide entonces en tres partes, ¿no? Cláusulas del preámbulo, las cláusulas dispositivas y las cláusulas finales. ¿Cuál es la observancia que tienen los tratados? La observancia de los tratados, es decir, en cuanto a la observancia de los tratados, en primer lugar hay que tener en cuenta lo que establece la Convención de Viena en cuanto a dos principios indiscutibles, el principio del pacta sunt servanda y el principio de buena fe. El principio del pacta sunt servanda, en la cual ya le dije a usted, esto significa que los pactos deben ser cumplidos, y el principio de la buena fe. Esto lo recepciona el artículo 26 de esta Convención de Viena, sobre el cumplimiento de los tratados, cuando dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y deben estas cumplirlas de buena fe. Con esta oración lo que está diciendo, ¿no es cierto?, está marcando tres cosas. En primer lugar, un tratado obliga a las partes a partir de su entrada en vigencia, obliga a las partes. En segundo lugar, que el cumplimiento del mismo comienza a partir de su entrada en vigencia. Y en tercer lugar, que el cumplimiento debe ser de buena fe. Entonces, este principio del artículo 26 es ahí donde se refleja estos dos principios fundamentales, el principio del pacta sunt servanda y el principio de la buena fe. El principio del pacta sunt servanda, es el momento justamente a partir del cual un tratado que en vigor comienza a ser exigible. Y el principio de la buena fe, que se recepciona también en este artículo,
que las partes en un tratado, con este principio de la buena fe, las partes en un tratado deberían actuar en forma razonable, ¿no? Deberían actuar en forma razonable y también respetar las expectativas lógicas de la otra parte y no tener u obtener ventajas o beneficios desventajosos, haciendo una aplicación literal de la letra de un tratado. Esto es lo que se refiere en cuanto a ese principio de la buena fe, ¿no es cierto?, que se refleja en esa parte de la observancia de los tratados, en ese artículo 26 de la Convención. A su vez también el artículo siguiente, el artículo 27, habla o establece la supremacía de los tratados sobre las normas de derecho interno de cada uno de los Estados miembros. Es decir, que los Estados miembros no deben hacer una manifestación o el incumplimiento de un tratado amparándose en normas de derecho interno. Es decir, entonces, que el artículo 27 de la Convención de Viena establece la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Ningún Estado en la cual ha manifestado su consentimiento en obligarse por ese tratado se va a amparar en disposiciones de derecho interno para no dar cumplimiento a un tratado. La jerarquía o la supremacía del derecho internacional sobre los derechos domésticos. Y la aplicación de los tratados en el tiempo. ¿Cuál es el tema de la aplicación de los tratados en el tiempo? Como regla general, un tratado comienza a surtir efectos jurídicos a partir de su entrada en vigencia. Es decir, que comienza a ser exigible para los Estados miembros a partir de su entrada en vigencia, que cobra fuerza obligatoria. Comienza a ser exigible hasta la terminación de ese tratado. Puede terminar por forma general o para un Estado en particular. Pero hasta el tanto entonces, ese tratado comienza a ser exigible en cuanto a los hechos o actos a posteriori de su entrada en vigencia, y no involucra a los actos y hechos anteriores a su entrada en vigencia. Por lo tanto, es irretroactivo. El principio general de derecho de la irretroactividad también cuenta en estos tratados, Pero como esa disposición, este principio general del derecho, es un principio general del derecho, la irretroactividad, y también una norma consuetudinaria internacional, pero en este artículo no se ve reflejado como una norma imperativa. Y por lo tanto, entonces, esta irretroactividad puede cambiar, si se acuerdan los estados, aplicar un tratado determinado a situaciones o hechos sucedidos antes de su entrada en vigencia de ese tratado. Por ejemplo, tenemos el convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de 1968, en la cual en su artículo 1 dice o establece que las disposiciones de este convenio, de este tratado, las disposiciones de este tratado son aplicables a todos los tipos de delitos que fueron cometidos independientemente del tiempo en que fueron cometidos. Es decir, que aquí lo que se está haciendo es consagra la imprescriptibilidad de modo retroactivo. Es decir, que independientemente de los crímenes de estos tipos de delitos que contempla este convenio, independientemente del tiempo que se haya llevado, si fueron antes de su entrada en vigencia o a posteriori de lo mismo, alcanza este acuerdo o este tratado. Por lo tanto, acá está consagrando la imprescriptibilidad en forma retroactiva. Profe, esa es la Convención de Ginebra, ¿no? ¿O es otra? Son convenios celebrados, celebrados en tratados multilaterales. Tratados multilaterales, en este caso es sobre esta convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes, de ciertos crímenes, como así también de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y entonces, como la importancia de estos delitos que consagra esta convención, entonces, por lo tanto, los Estados miembros negociadores de ese tratado han establecido la imprescriptibilidad, ¿no es cierto?, en modo retroactivo. Es decir, que comprende o afecta también
a los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de este tratado. Por lo general, el principio general es la irretroactividad, es decir, que un tratado rige hacia adelante, hacia el futuro, a partir de su entrada en vigencia. Pero como ya les dije a ustedes, como no es algo imperativo este principio de la irretroactividad, por lo tanto entonces los estados, debido a la importancia del tema en cuestión o que están tratando, ellos pueden determinar la irretroactividad, que es decir, que alcance a hechos o situaciones anteriores a la entrada en vigencia de un tratado. En principio, los tratados también se aplican en todo el territorio de un Estado. El tratado se aplica también en todo el territorio de los Estados. Comprende a todo el territorio de los Estados. Esto es una regla que se estableció, es decir, en su momento, que se tenía que determinar expresamente si un tratado alcanzaba solamente a los territorios de la metrópoli o también a los territorios que estaban en situación de colonia. Los estados, las potencias que tenían territorios en situación de colonia, por ejemplo, si celebraban un tratado, si las disposiciones de ese tratado automáticamente alcanzaban no solo al territorio de la metrópoli de ese estado, sino también podían alcanzar a los territorios de sus respectivas colonias. Por ejemplo, para Gran Bretaña, las disposiciones o los alcances que celebraba, los tratados que celebraba Gran Bretaña en su momento, automáticamente también alcanzaban no solo a la metrópoli, sino también a los territorios que estaban en el ultramar, o situación de colonia que mantenía Gran Bretaña. Francia, por ejemplo, no establecía esa aplicación automática de esos tratados a sus colonias, solamente alcanzaba al territorio de la metrópoli. Bueno, así fueron disposiciones hasta que expresamente se determine si esas disposiciones de un tratado alcanzan al territorio de esos territorios que estaban en situación de colonia en la época en que por lo normal había muchos territorios en situación de colonia. Pero en principio el tratado abarca a todo el territorio de un Estado. Luego también la modificación y la enmienda de los tratados. ¿Qué significa esto? La modificación y la enmienda de los tratados. La modificación y enmienda de los tratados son medios utilizados por las partes contratantes de un tratado para cambiar su contenido, a diferencia de las reservas, que son declaraciones unilaterales. En cuanto a la enmienda y modificación de un tratado, se requiere el acuerdo de voluntades de dos o más estados, pero se requiere acuerdos de voluntades para llevar adelante este procedimiento de enmienda y modificación de la misma, modificación y enmienda. Si bien se emplea modificación y enmienda se emplea muchas veces en formas de sinónimos, para la convención son dos situaciones o dos hechos distintos. En la modificación participan un grupo de dos o más estados, o un grupo reducido de estados, para regular el cambio en cuanto al contenido de algunas disposiciones de ese tratado en cuanto a sus relaciones recíprocas. En cambio, en la enmienda participan todos los estados miembros de ese tratado. La modificación, como le dije, está acotado a un grupo de estados determinados, en los cuales ellos deciden modificar el contenido de un tratado, modifican el contenido de un tratado con respecto o a la regulación de sus relaciones entre sí, con respecto a ese tratado. Por ejemplo, si surgiese en un tratado, determina que si surge una controversia entre los estados miembros, ellos resolverán esa controversia llevando esa situación ante la Corte Internacional de Justicia. Un grupo de estados, de 2, 3 o 4 o 5 estados miembros de ese tratado, en sus relaciones recíprocas, ante una controversia, deciden emplear otro medio de solución pacífica de las controversias y no recurrir entonces
a la Corte Internacional de Justicia, deciden hacer mediante un arbitraje o una negociación, etc. Es decir, ya están modificando el contenido de ese tratado. Se ponen de acuerdo para modificar algunas de sus disposiciones de ese tratado en cuanto a sus relaciones mutuas. Esto es la modificación, que por supuesto requiere de ciertas condiciones para llevar adelante esta modificación. En principio, estas condiciones para llevar adelante la modificación hace referencia a esas relaciones mutuas que deben llevar entre esos Estados miembros. En principio debe cumplirse con la condición de que si estas modificaciones están permitidas por el tratado o no estén prohibidas por el mismo, y que tampoco esas modificaciones afecten los derechos de disfrute de las distintas otras partes de ese tratado, y que también estas modificaciones no sean incompatibles con el objeto y fin de un tratado. Son las condiciones que deben reunir para poder llevar adelante la modificación de un tratado. Y la enmienda también son modificaciones que llevan adelante en cuanto al contenido de un tratado los Estados miembros, pero participan todos los Estados miembros de ese tratado. Esa es la enmienda, ¿no? O lo que comúnmente también se llama la revisión de un tratado, en lo cual se determina llevar adelante la modificación total o parcial de un tratado, pero con la anuencia o con el acuerdo de voluntades de todos los Estados miembros. Eso es la enmienda. Ya aquí no participa un grupo reducido de Estados, sino participan la totalidad de los miembros de ese tratado para llevar adelante la modificación de su contenido, ya sea total o parcialmente. La enmienda por lo general responde a un criterio de posición social que debe tener un tratado, es decir, de ir acompañando las modificaciones del contexto internacional, ir acompañando estas modificaciones y a ir adaptándole a las nuevas circunstancias y a la evolución del derecho internacional. Por eso entonces también se establece esta enmienda o el cambio del contenido de un tratado. Son 18:54. Me hubiera gustado hablar de las reservas, pero ya no llego. Ya no llego en cuanto a ese punto de las reservas, porque hay que desarrollar un poquito en extenso lo que son las reservas. Ya vamos a ver de qué se tratan las reservas. Son declaraciones unilaterales que llevan adelante los estados al momento de obligarse por el mismo, con el fin de modificar o excluir algunas de esas disposiciones jurídicas de ese tratado con respecto a su oponibilidad a ese Estado. Vamos a ver de qué se tratan las reservas, vamos a ver cómo juegan las reservas en un tratado, los distintos haz de relaciones que se producen entre los Estados que efectúan una reserva y aquellos Estados que la aceptan u otros Estados que la sujetan. Vamos a ver cómo se dan ese juego de relaciones entre los miembros de un tratado. Yo creo que hasta aquí llego con ustedes por el día de hoy, así que la clase que viene vamos a tratar de terminar, si Dios quiere, ya lo que corresponde a tratados. Me queda la parte de las reservas, nulidades de un tratado, qué consiste la nulidad de los tratados, la terminación de un tratado, el depósito, y con eso damos como concluido el tema de los tratados. Y vamos a ver cómo se incorporan esos tratados internacionales a nuestro ordenamiento jurídico interno, lo que respecta a decir la incorporación de los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos internos, en este caso en lo que respecta a nuestro derecho, que es el que a nosotros nos interesa. Es decir, la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Cómo juega y cómo se da esa preeminencia de las normas internacionales, en este caso de los tratados internacionales, en nuestro derecho interno. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí? Yo no puedo hasta la próxima, gracias. No, gracias a vos, Lorenzo. No, profe. No, o si no, sí.
pregunto, ¿es toda esta parte, usted se basa en el libro de Barbosa o hay Todo algo? esto, todo este capítulo de tratados lo van a encontrar en Barbosa. Todo este tema de capítulos de tratados lo van a encontrar en Barbosa, bien desarrollado. No necesitan de otro libro, si tienen a mano otro libro también le van a servir. De todos modos, yo en el grupo le voy a enviar a una de sus compañeras que tengo el correo de ella para poder pasar un trabajo que tengo del doctor Mariño Faje con respecto a este tema de los tratados, para que ella luego lo levante en el grupo y tenga al alcance de ustedes. También ahí van a encontrar todas estas cuestiones de tratados en ese trabajito del doctor Mariño Faje, que también le va a ser útil, yo creo que suficiente para ustedes poder desarrollar el tema de tratados ante una eventual pregunta en el parcial. Bueno. ¿Alguna otra cuestión? No, profesor. Bueno, sí. Los parciales son hasta la bolilla 8 inclusive, el primer parcial. Así que estamos en el ritmo de terminar la bolilla 5, eventualmente la semana que viene. El jueves podemos empezar a desarrollar bolilla 6, el martes siguiente no doy clase, volvemos el jueves, así que estamos en 5 o 6 clases más para estar dando el primer parcial. 5 o 6 clases más para dar el primer parcial, porque doy hasta la bolilla 8 inclusive. En realidad la 8 y la 7 se subsumen en una sola, son las organizaciones internacionales, ahí vamos a ver todo lo que corresponde a Naciones Unidas, los órganos de la misma, cómo está formado institucionalmente Naciones Unidas, en fin, y las distintas resoluciones que también determina la bolilla 8, así que se subsumen en una sola, la 7 y la 8, cuando vemos Naciones Unidas. Terminado eso, concluido eso, ya tenemos inmediatamente el parcial. De todos modos, ya voy a dar con anticipación la fecha, no estimativa, sino una fecha exacta, para que ustedes tengan certeza de la fecha de su parcial. Por ahora, ténganlo como estimativa dentro de 6, 7 clases, 6 clases más mínimo. Así que más o menos estaríamos hablando de fines de abril, tal vez ya el parcial. Pero esto lo vamos a ir redondeando y concretando a medida que vayamos acercándonos. Por ahora es así, muy en el aire, estimado, ¿no? Pero ya les digo, yo le voy a dar con certeza la fecha. Para que ustedes con tiempo sepan y entonces ustedes organicen su plan de estudio. ¿Estamos entonces? Nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Que tengan un buen fin de semana, linda Semana Santa. Felices Pascuas para todos los creyentes o seguidores a la religión católica y si no, para nosotros también.